Hola amigas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Cris Obregón. Estoy haciendo este video porque muchas amigas me han pedido tips para que les enseñe cómo me peino, cómo me hago mis chinos. Entonces, pues preferí hacer un video porque creo que es mucho más fácil que estar enseñándoles a una por una. Y bueno, pues espero que mis técnicas les sirvan. Este es mi primer video. Y estoy un poquito nerviosa porque nunca he hecho un video de estos, pero bueno, creo que es como si se los estuviera platicando a cada una. Les voy a platicar un poquito de quién soy yo. Yo soy actriz y soy diseñadora de accesorios y de tocados de novia y de tocados de fiesta. Y bueno, me encanta todas las cosas de belleza y de moda y las uñas y todas esas cosas. Entonces, pues me parece padrísimo podérselos compartir y aquí estoy. Espero que les sea fácil, como para mí lo es, ¿no? Bueno, ahorita ya tengo el pelo seco, entonces pues ya no me lo tengo que secar. Yo prefiero dejar que se me seque solo que secármelo con la secadora, porque si no, como que no me duran tanto los chinos. Y si me lo llevo a secar con secadora, solamente me lo oreo, no me lo alazo y luego me peino, porque si no, no me dura. Vamos a empezar. Bueno, yo uso casi siempre dos tenazas, que son esta, que bueno, esta la compré hace años en Sally y me ha durado, ve, toda la vida. La tengo desde hace años y pues está buenísima, la verdad. Es de Babyliss Pro. Y también tengo esta, que esta es de Conair, que también la venden en Sally o la venden en Sanborns. Esta creo que la compré en Sanborns. Y bueno, casi siempre la verdad uso esta porque me duran más los chinos y se ven muy padres. Otro día les enseño cómo me quedan con esta traza. Pero bueno, ahorita les voy a enseñar con esta. Bueno, ya la tengo caliente y todo. A mí no me gusta ponerme aceites antes de peinarme, ni para cuidarme el pelo, la verdad, porque es que de verdad que siento que si no, como que se me escurren los chinos y no me dura nada y no me gusta. Entonces no me echo nada. Casi todo el mundo le gusta como separarse el pelo en capas y así, pero la verdad a mí, y empezar por la parte de abajo y luego en medio y luego arriba, a mí la verdad es que me da un poco de flojera eso, se me hace más tardado y entonces pues yo empiezo de aquí y voy para acá y luego de aquí y voy para acá. Entonces bueno, primero casi siempre empiezo con el fleco, me agarro un pedacito, tiene que ser como delgadito para que tenga más volumen el pelo. Solamente en el fleco uso la pincita de la tenaza. Bueno, ahorita les enseño más o menos cómo lo uso, porque como que entre que no lo uso y sí lo uso. Entonces aquí me meto el fleco aquí y lo voy jalando. Ahí. Entonces ya quedó mi chino. ¿Me vieron? Luego ay, se me olvidó meterla en, pero no importa. A ver. Luego, otra cosa. Yo odio que quede la punta muy chinita. No me gusta. Entonces lo que hago es que con la pincita de la tenaza tomo la punta y como que jalo la punta para que se alace un poquito. Entonces no quede tan marcado. Bueno, sigamos con más pelo.
Yo tengo la tenaza bastante caliente, como en el... tiene 25 grados de calor y yo lo tengo en el 21. Entonces por eso como... Pues lo dejo poco tiempo relativamente para que no se me vaya a quemar el pelo. Y jalas. Jalas. Y haces lo mismo, ¿no? Y quedan como bastante naturales los chinos. Y jalas la puntita porque si no queda muy chino. Y entonces ya vieron cómo yo voy agarrando los cachos de pelo y siento que así queda un poquito más natural en vez de separarte la parte de abajo, la parte de medio y la parte de arriba. Digo, cada quien como se acomode, pero a mí me gusta más así. Otra cosa, la verdad es que yo casi nunca uso el cepillo. No me gusta cepillarme el pelo porque siento que si me lo cepillo se quita la forma de mi ondulación natural del pelo. Entonces no me gusta cepillármelo para nada. De repente, como una vez a la semana me lo cepillo porque si no se me hacen unos nudos gigantescos. Pero en realidad casi nunca me cepillo el pelo. No sé si esté bien o esté mal. Bueno, me voy separando este pelo por acá. Si se me enreda, casi siempre me lo desenredo con los dedos. ¿Ya vieron cómo queda muy chinito la punta? Y se ve muy... pues no sé. No me encanta cómo se ve, no se ve tan natural. Entonces lo que hago es que lo jalo un poquito. Y además eso hace que se te vea el pelo más largo todavía. Otra cosa que les voy a decir es que esta parte de la cabeza, separada de esta, vaya, por ejemplo, toda esta parte, los chinos hacia acá y toda esta parte hacia acá, para que queden abiertos los chinos y se te vea la cara. Entonces, bueno, la técnica que yo uso es que pongo la tenaza siempre hacia abajo cuando es de un lado y cuando es del otro lado pues la pongo para acá. Y entonces el cacho de pelo que tomé lo voy haciendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces suelto, jalo un poquito porque si no me queda muy chino. Bueno, y ya que llegamos como a... que sientes que ya llegaste como a la mitad de la cabeza, ya puedes pasarte a este lado. Este va a ser el último de este lado. Y entonces, ya que tienes este lado, y haces prácticamente lo mismo. Abres
bueno, ya terminé. Y entonces pues reviso un poco si hay alguno que otro chino que quedó feo y pues le doy un retoque. Voy a ver cómo me quedaron. Por ejemplo, este está bastante lacio, entonces voy a volver a pasar por la tenaza. Creo que ya quedó, ¿no? Y bueno, este peinado yo lo uso siempre, casi siempre, para todas las ocasiones. Me encanta. Algunas veces le echo más ganitas que otras, para que, dependiendo si voy a una boda, si voy a ir a comer o algo más casual, pues me los hago rápido. Si voy a una boda, sí le echo un poquito más de ganas para que se vean más sofisticados. Y bueno, ya por último, hay una última cosa que hay aquí está feo. ¿Qué hago? Que bueno, a mí, no sé por qué, se me hace como... Aquí justo tengo un remolino y lo odio. Entonces, ya que me peiné, lo que hago es, con mi secadora, es que justo esta parte y esta parte me las bajo con la secadora. ¿Ya vieron? Y pues para terminar, secreto de brillo de pelo es esta maravilla que descubrí, que es aceite de coco, que lo venden en el súper, en la Comer, en cualquier súper, literal. Y te echas en el pelo, no mucho porque si no se te ve como ceboso, pero si te echas un poquito, me eché en la cara, te brilla. ¿Ya vieron? No sé si alcancen a ver aquí, por ejemplo, cómo brilla. Y entonces pues se te ve increíble. Y pues ya, espero que les sirva, espero que les guste. Si tienen dudas me pueden escribir y pues si quieren más videos, si quieren que les enseñe más peinados, me encanta hacerme trenzas, me encanta. También les puedo enseñar cómo me hago con esta penaza, cómo quedan. También, por ejemplo, si están en la playa, un super tip para que los chinos no se te caigan si vas a salir al antro o vas a ir a cenar. Es típico que te peinas en tu casa y con el aire acondicionado y sales y se te cae. Entonces les voy a dar un tip en otro video para enseñarles cómo hacérselos para que eso no les pase, ¿ok? Y bueno, pues este es el peinado. ¿Ya vieron? Y pues espero que les guste y nos vemos. Bye.